Para el día de hoy tenemos el mensaje culpable ante Dios. Vale la pena que reflexionemos entonces. Hoy es la parte final de ese juicio. Como reflexión, mira el cuadro, aparece un juicio, ¿cierto? Entonces aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es sometiendo a juicio toda la humanidad. Recordemos que está un juez. ¿Quién es ese juez? Dios. Existe un defensor, el defensor es nuestro Señor Jesucristo. Existe un acusado. ¿Quién es el acusado? Toda la humanidad. Y aquí la divide en diversos componentes que ya hemos ido aprendiendo. Y finalmente está un acusador. ¿Quién es? El enemigo, el diablo, Satanás. Y entonces vimos que entonces Pablo establece ese como un estrado de un juicio para mirar, ¿la humanidad se puede salvar por sí misma, sí o no? Y entonces arranca ese juicio. Veamos entonces los resultados en el siguiente cuadro que pueden ver ahí. Vimos que los que no han escuchado la palabra, en un primer grupo de personas, de pronto las personas que nunca han oído de la Biblia, que no saben de la ley, de pronto ellos se salvan. Y entonces Pablo hace la exposición en el capítulo 1 y demuestra que no si van en contra de lo que Dios establece. ¿Por qué? Porque Dios les dio conciencia. Ellos saben lo que es bueno por conciencia. Por conciencia saben que es malo matar. Por conciencia saben que es malo robar. Y aún así cometen maldad. Bueno, definitivamente son los hombres mismos culpables. Por lo tanto, ¿cuál es la sentencia para ese grupo primero que nunca ha escuchado la Biblia, que nunca ha leído la ley? Culpables. Un segundo grupo son los que se creen muy justos o espirituales, que creen que tienen derecho a juzgar a los demás. Es que yo no robo, es que yo no mato, es que yo no esto. Sin embargo, ellos cometen los mismos errores que ellos mismos dicen. ¿Por qué? Porque lo hacen solapadamente o no. Y la palabra de Dios nos enseña que alguien que dice que no mata es culpable como quien se enoja con su hermano. Así que esas personas son igualmente culpables. Y a pesar de que Dios es paciente con ellos, aún así se toman la paciencia como holgura, como que Dios los está aceptando, cuando realmente lo que Dios quiere es que se conviertan. Así que ese segundo grupo de los que se creen muy justos también es culpable. Un tercer grupo que lo vimos el domingo pasado son los religiosos, los que leen y estudian y hasta tienen la capacidad, según ellos, para enseñar. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? También cometen los mismos pecados. También ellos hablan de amor, hablan de bondad, dicen tienes que orar, tienes que leer la Biblia y todo, pero por dentro sus corazones están llenos de envidia, de codicia, de maldad. Y eso es la mayoría. Se los expresaba el Señor Jesús a los fariseos, a los saduceos, que pregonaban toda clase y la gente los veía y decía, wow, esta gente sí es religiosa, y los veían en oraciones y en todo, pero por dentro llenos de codicia, llenos de rabia. Entonces el Señor mismo demostró ahí que ellos son culpables también. Y es lo que Pablo entonces menciona aquí, todos los religiosos que también pregonan y ponen cargas pesadas, pero ellos mismos dentro de su corazón tienen envidia, tienen maldad, son igualmente culpables. Finalmente, para hoy vamos a estar viendo al grupo de los judíos. Este tercer grupo que veíamos, también están los judíos, por supuesto, pero entonces los judíos, ellos van a decir, a ver, nosotros somos judíos, somos el pueblo de Dios. ¿Será que también somos culpables? ¿Tú qué opinas? ¿Será que son culpables? No, vamos a estar mirándolos, porque claro, desde el comienzo, desde que estaban con Abraham, ellos decían, sí, el Señor nos escogió, sí, tenemos la ley, Moisés y todo, y la ley hemos cumplido, hemos seguido. ¿Será que ellos serán realmente exentos de culpabilidad? Vamos a verlo y cerraremos con un juicio final para toda la humanidad. Entonces, primer punto a mirar en el día de hoy, en Romanos capítulo 3. ¿Hay ventaja para el judío? ¿Tú qué crees? ¿Hay ventaja para el judío? Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 1. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? Aquí entonces de nuevo están pasando a los judíos.
Ellos se creen diferentes al mundo. Ellos dicen, nosotros somos el pueblo de Dios y los demás son gentiles. Ellos son diferentes. Pero ellos se sienten que son diferentes. ¿Por qué? Porque número uno, fueron escogidos por Dios. Número dos, ellos recibieron la ley. Entonces por eso ya se creen diferentes y dicen somos hijos de Abraham. Así lo expresan la mayoría de los judíos. Además ellos mencionan somos circuncidados. Es la marca que están practicando desde la época de Abraham, de circuncidarse para decir somos judíos. Así que ojo, somos diferentes. Veamos entonces qué pasa con ellos. ¿Tienen alguna ventaja? Versículo 2. ¿De qué sirve todo eso? Versículo 2 dice de mucho y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. ¿Eso qué? ¿De qué habla? De que los judíos recibieron la ley, así como tú y yo recibimos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Tenemos alguna ventaja? Por supuesto, porque diferente a los que nunca han escuchado, además de que tenemos conciencia, además de que podemos mirar la naturaleza y darnos cuenta que hay un Dios, un tercer punto es que tenemos el pensamiento de Dios escritos en su palabra. Qué bendición tan tremenda saber que para Dios esto es bueno y esto no es bueno, que debo hacer esto y aquello otro, etcétera. Toda la palabra de Dios me da mi conocimiento. Así que pueden conocer la palabra de Dios y esa es una ventaja grande. Pero ¿de qué sirve esa ventaja si no la obedecemos? Pasamos a ser como el resto de incircuncisos, como el resto de no judíos. La misma edad que tú tengas la ley, que conozcas la ley, si no la obedeces. Hablemos de normas de tránsito. ¿Sabes tú que está prohibido pasarse en rojo porque vas a sufrir una señal, un aviso, condena? Pero tú, aunque lo sabes, te pasas el rojo. La misma te da que tú conozcas si no aplicas lo que conoces. Igual ocurre en el ámbito espiritual. Que conozca la ley, que conozca la Biblia, no te da ventaja finalmente. ¡Wow, Pablo! Así que los judíos que tanto se creen que son el pueblo de Dios, sí, la señal es si tú no obedeces, la misma te da que tengas la palabra de Dios y no la cumplas. Versículo 3. Pero entonces, si algunos de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? Así, aquí lo que está diciendo en otras palabras es que por el hecho de que algunos judíos no obedecen la palabra de Dios, ¿será que por eso Dios va a decir, no, yo di la ley para todos, si no la obedecen, ya, qué pena, quito las promesas que tengo para ustedes? ¿Será que por eso lo va a hacer Dios? Estoy parafraseando lo que dice, si algunos no fueren fieles, su falta de fe anulará la fidelidad de Dios. Evidentemente, Dios dice, aquí está la ley. El que la cumpla será bendecido. El que no la cumpla no será bendecido. No porque no la cumplan todos, yo no voy a ser fiel. Esa es una realidad. Dios es fiel. Veamos el versículo 4 a esa pregunta que hacía Pablo. ¿Será que porque unos incumplen Dios va a ser infiel? Versículo 4, de ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, esta parte no las puse ahí, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. En otras palabras, la respuesta es que aunque tú seas infiel, Dios se mantiene fiel. Dios es veraz, Dios es verdadero. Dios no falla el cumplimiento de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Así que, con más razón, se está mostrando que tenemos un Dios justo. Amén. Y versículo 5. Entonces, ¿qué diremos? Aquí Pablo intenta defender a los judíos de una manera y de otra manera para ver si realmente sí deberían ser exentos de culpabilidad. Entonces, ¿qué diremos? Dice el versículo 5. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, que Dios es injusto cuando nos castiga. Y ahí dice, hablo como hombre. Esto finalmente, ¿qué es? Esto es una pregunta necia. Si los judíos están pensando así, es una pregunta necia. ¿Por qué? Si con mi comportamiento injusto
hago que se exalte más la justicia de Dios, ¿no merecería yo que me reconocieran por exaltar a Dios? Stop, párate. Tú lo estás exaltando, pero con tu injusticia. Eso no tiene sentido. El que se halague más a Dios porque es justo, no te da a ti derecho a que tú te comportes mal y por eso merezcas algún tipo de exención. ¿Sí es claro? ¿Por qué? Porque es que los judíos eran así. Los judíos eran lo más cuadriculado que había. Por ejemplo, el día de reposo. El día de reposo decían, no, está escrito que no tenemos que hacer nada. Y de hecho establecían normas tras de normas para hablar del día de reposo. Tú no puedes avanzar más de 2 kilómetros caminando, o si no estás violando el sábado, el sabbat. Tú no puedes hacer alimentos porque si no estás violando el sabbat. Y así cualquier cantidad de normas. Ahora, o sea, estaban formando o estaban hablando de manera injusta lo que Dios había establecido como lo que debía ser el sabbat o el día de reposo. Entonces era injusticia tras injusticia. ¿Y será que por esa injusticia merecerían que Dios los eximiera de condenación? Aquí con esta pregunta que parece muy necia, la respuesta es no, no hay tal. Y lo vemos en el versículo 6. De ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría al mundo? O sea, la respuesta es que por resaltar su injusticia, igual merece castigo el que se porta de manera injusta. Así de sencillo. Puedes decir que eres judío y que haces lo que quieras. No, tienes la ley. Si no la obedeces, culpable. Sencillamente culpable. Si estamos entendiendo el trasfondo para esta parte final del juicio a los judíos como tal. Versículo 7. Los que trajeron la Biblia, lean el versículo 7. Este sí no se las puse ahí porque siempre es bastante tema. El versículo 7 dice, Romanos capítulo 3, versículo 7. ¿Listos? Bueno, sigamos. Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Sí es claro ese mensaje? O sea, los judíos dicen, pero si yo soy injusto y Dios te demuestra que es justo, ¿por qué me van a castigar a mí? Error, de nuevo, es una pregunta necia. Con lo malo que yo haga se revela todo lo bueno que es Dios, pero esa maldad no merece que yo sea premiado, por el contrario, castigado. Así que entonces aquí está Dios y el Señor a través de Pablo demostrando, no importa que seas judío, no importa tu raza, no importa tu estatus, no importa lo que tú pienses, si no obedeces, eres culpable. Wow, yo creo que con toda razón los judíos, en la época de Pablo lo detestaban. Este vino a traer enseñanzas diferentes. Ahora ya nosotros los judíos no somos el pueblo escogido por Dios. Si Dios nos había escogido, Pablo le dice, sí lo son, pero si obedecen la palabra de Dios. Si no la obedecen, están destituidos. Así de sencillo. O si no, se creen que son personas malcriadas, que tienen derecho a hacer todo lo que quieran, pueden cometer toda clase de maldades y que Dios los va a perdonar. No. Eso es lo que está mostrando aquí. Versículo 8. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Los judíos piensan así, creen que por hacer maldades van a recibir algo bueno, y ya lo hemos demostrado. No. La ley, y esta ley no aplica así. Hagamos males para que vengan bienes. Eso era lo que pensaban los judíos. No, Señor, equivocados. La ley de la siembra y la cosecha es una ley universal. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Sembramos bondad, recibimos bondad. Sembramos mal genio, recibimos mal genio. Sembramos indiferencia, recibimos indiferencia. Sembramos amor, recibimos amor. Sembramos odio, recibimos odio. Qué pena, judíos, pero no puede ser. Así nos calumnian algunos que afirman que es lo que enseñamos, le está diciendo Pablo a ellos. Eso no es lo que estamos enseñando, está diciendo Pablo. Estas personas se tienen bien merecida la condenación. Así que cerramos el juicio. Ya vimos entonces 4 tipos de personas. Alguna de ellas somos nosotros. O nunca han escuchado la Biblia,
o se creen muy justos y juzgan a los demás, o se creen muy religiosos y hasta enseñan, pero también están llenos de podredumbre y maldad, o son judíos. Todos ellos, vamos a ver cuál es el juicio final entonces. Título: no hay justo, es la siguiente en la presentación. Versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros, quiénes? Los judíos, mejores que ellos? Porque Pablo era judío. Pablo también está diciendo, ¿será que somos nosotros los judíos mejores que ellos? ¿Mejores que el mundo? Muchos judíos aún así creen que el resto del mundo es gentil. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. De ninguna manera. ¡Wow! Conclusión: los judíos son culpables. Aunque recibieron la palabra de Dios, aunque sabían cuál era la voluntad de Dios, no la obedecieron. Siguieron actuando como si nunca la hubieran escuchado. Despreciaron la palabra de Dios. Por lo tanto, son culpables. Si ellos hubieran obedecido la palabra de Dios, miren lo que hubiera pasado. Ese pueblo escogido por Dios, tal como lo dijo nuestro Dios a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación y serás bendecido y serás bendición a muchas naciones. Si se hubiera cumplido el que los judíos hubieran escuchado, hubieran obedecido en la época de Jesús, hubieran creído que Él era el Mesías. Claro, Él es el Mesías de que hablan las Escrituras. Aquí se cumplió las profecías. ¿Saben qué hubiera pasado? Los judíos hubieran sido completamente bendecidos y hubieran extendido su bendición desde los judíos a todo el mundo. Pero bárbaro, no lo hicieron, se rebelaron. Hasta aquí llegó entonces la bendición que estaba. Y ahora somos los gentiles, los que no somos judíos, los que estamos aprovechando de esa grande bendición. Tremendo, ¿no? Tremendo eso que aprendemos. Los judíos sí eran el pueblo escogido, pero no creyeron, se perdieron la oportunidad de ser bendición para el mundo entero. Tremenda palabra, ¿cierto? Por lo tanto, esta sentencia es para toda la humanidad. Ya se estableció para los judíos y ahora para todos. Versículo 10. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. ¿Qué es lo que dice? No hay ni uno solo que sea justo. Levante la mano a alguien aquí que se crea justo. Definitivamente no lo hay. Ni siquiera los judíos quedó demostrado en este juicio. ¿Qué te pareció ese juicio? Aprendimos cantidades, ¿cierto? A veces yo, antes de ser creyente, yo me creía muy justo. Yo me creía, mejor dicho, el mejor. Yo no cometo pecado, yo no soy tan malo, yo no he matado, yo no esto. Pero por dentro, lleno de egoísmo, de rabia, de ira, de comparaciones. Acepté al Señor Jesucristo y todavía me mantenía un poco así. Pero con el correr del tiempo el Señor fue tratando conmigo. Y fui humillándome, entendiendo que si no hubiera sido por el Señor, mi vida estaría perdida. Así que qué bendición tan tremenda es que tú y yo tenemos un Dios que nos ama, que nos ha escogido, que nos ha seleccionado para que seamos sus hijos. Pero así como tenemos conocimiento, debemos obedecerlo. Tenemos que ponerlo por obra. No podemos ser como esos religiosos que hasta enseñan a los demás, pero por dentro no cambian. Debemos ser transformados todos los días. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oye, es tremendo. Eso está establecido, está dicho en uno de los salmos. No hay quien busque de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es que nuestra naturaleza caída, pecaminosa, nos contaminó. Desde que nacemos ya entramos con maldad, entramos con rabia, con ira, hacemos pataletas, nos creemos el centro del universo, que nos miren, si no nos hacen caso lloramos, ¿cierto? Eso somos nosotros y vamos creciendo y seguimos avanzando en ese mismo camino, ¿no? Hace poquitico me pasó una anécdota. Hace poquitico que estaba con mi familia de paseo y de pronto estábamos esperando que llegara el transporte y mientras tanto había una familia ahí y estaba el papá, la mamá y sus dos hijos, y al hijo mayor le habían comprado un paquete de algo rico y entonces, sí, listos, ay, cómaselo mientras esperamos. Y entonces le dijeron, oye, pero compártele a tu hermano.
Y ese niño no quería. Que no, pero que le compartas. Tú tienes que compartirle a tu hermano. Que no, que yo no quiero compartirle, que no quiero porque, bueno, es para los dos. Te lo compramos a ti, pero compártele a tu hermano. Y ese niño se puso a llorar. Y entonces, bueno, está bien. Y le daba a uno y ya listo, y siguió llorando. Y yo les decía a mi familia, esa es la naturaleza caída, esa es la naturaleza humana, no quiere compartir. Y después más adelante, dele otro a ese hermano, uy, ahí sí se puso a llorar más. Pero yo pensé que esto era para mí, yo no quería compartirlo porque esto es para mí. Yo, wow, lástima no filmar esto para que se dieran cuenta cómo somos los humanos. Y él decía, yo pensé que esto nomás era para mí, que no lo tenía que compartir con nadie. Lo decía claramente y lloraba duro y toda la cosa. Yo decía, tremendo. Y un niño sincero, pues ahí está mostrando cómo es la naturaleza humana. Por lo tanto, no hay quien entienda, dice el versículo 1, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que tenemos, la maldad desde el comienzo. Y sabes, a veces tenemos chispas de buscar a Dios. Oye, sí, Dios y esto, pero no como algo que sea genuino, que sea permanente. Eso sube y baje. Aún como creyentes tenemos subidas y bajadas. Imagínate cómo será quienes no conocen de Cristo. Versículo 12. De nuevo, la sentencia de parte del juez. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tremendo. Esa es la realidad, la radiografía del ser humano. ¿Sabes? Eso me hace acordar en este momento que en el Apocalipsis, cuando tú leas Apocalipsis, va a haber una parte en la cual están buscando a alguien que sea digno de abrir el libro, de quitar los sellos. Y sabes, no se encontró a nadie. Nadie se encontró digno. Y entonces el apóstol Juan lloraba porque nadie va a ser capaz de abrir eso, hasta que apareció el Cordero. Él es el único digno. Nuestro Señor Jesucristo sí es el único digno, porque Él vivió una vida sin pecado. Amén. Gracias a Dios porque Él sí pudo abrir el libro. Gracias a Dios porque Él murió por nosotros para que tuviéramos redención y vida eterna. ¿Cómo está este estudio de Romanos? Impresionante, ¿cierto? Muy bien, sigamos. Versículo 13, ese no lo tienen ustedes, lean en sus Biblias, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 13. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. Está hablando de nosotros. En sus labios hay veneno de serpientes. ¿Cuántas veces no hablamos cosas terribles? 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¡Wow! Sus pies son veloces para derramar sangre, o para maldecir, o para pelear. 16. Destrucción y desgracia hay en sus caminos. Por supuesto, lo que el hombre siembra, eso recoge. 17. Y no conocen el camino de la paz. Por supuesto, a su alma hace bien, dice Proverbios, el que es generoso, pero el que no lo es, se hace daño a sí mismo. Eso está en Proverbios, tremenda palabra. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí entonces hay un silencio total. Todo mundo es culpable. Está demostrado ya, 4 grupos y ninguno pasó la prueba. Todos somos culpables. Veredicto final, siguiente en la presentación. Veredicto final para la humanidad. Ahora llegó el momento en el cual llega el juez, golpea con un martillo y dice: veredicto final para la humanidad, para todos nosotros. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. ¿Sabes? Los que están bajo la ley, muy bien, muy bonito, los judíos, los que conocemos de la Biblia, callen, todos son culpables. Todos son culpables, es el veredicto final. Aquí hay un par de verdades. La ley aplica para los que conocen, para los creyentes, para los que hemos leído la Biblia, para los judíos. Nuestra realidad, ¿cuál es? No somos capaces de cumplir los requisitos de la ley. ¿Sabes esa realidad?
No somos capaces. Los 10 mandamientos, por dar un ejemplo, no somos capaces de cumplirlos. Uno de los mandamientos, el 2, no te harás ídolos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos hecho ídolos? Y no estoy hablando solamente de ídolos como estatuas, monumentos, crucifijos, etcétera. Ídolos también es todo aquello que quita el lugar de Dios. Todo aquello en que tú pones por encima de Dios. Tu trabajo, tu plata, tus habilidades, tus títulos, tus talentos, hasta tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Amas más a tus hijos que Dios? Y yo tengo una definición que he rescatado de todo lo que he ido aprendiendo. Ídolo es aquel a quien tú amas más que a Dios. De pronto amas a tu novia más que a Dios. Eso es un ídolo. A tus hijos más que a Dios. Eso es un ídolo. No solamente a quien amas, a quien sirves, a quien le das de tu tiempo. Quizás te sacrificas en un trabajo más de lo que puede ser, más que a Dios das de tu tiempo. A lo que temes, a quien temes más que a Dios. A veces muchas personas temen al enemigo más que a Dios. Ese es tu ídolo. A la muerte, ¿la temes más que a Dios? Ese es tu ídolo. A la enfermedad, ¿le temes más que a Dios? Ese es tu ídolo. A Dios, solamente a Dios debes temer. Y a quien adoras, por supuesto, ese es tu ídolo. Así que un punto fácilmente, todo mundo caímos por algún tipo de idolatría. Otro mandamiento, honrar a sus padres. ¿Cuántas veces no lo hemos deshonrado nosotros? Con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra rebelión, con nuestras respuestas ofensivas. Ya, con esos dos ya es suficiente, ya, con que se caiga un solo mandamiento, somos culpables. Otro ejemplo, no matar, pero el Señor Jesús nos enseñó que también es enojarse contra otro y hasta maldecir a otro, ya, caídos. Otro, no mentir. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha dicho una mentira blanca? Suficiente, ya, caídos por ese lado. Mira que llevamos 4 mandamientos y ninguno de ellos nos hemos rescatado. No adulterar. ¿Alguna vez alguien no ha tenido un mal pensamiento? Listo, destituidos. No codiciar. ¿Alguna vez no hemos codiciado los de otras personas, los del vecino, lo del compañero? Listos, caídos. Versículo 20. ¿Te das cuenta por qué nadie pasa esa prueba? Versículo 20. Romanos 3, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Wow, aquí hay otra lección bien importante. La ley fue dada para mostrarme que yo soy pecador, no para salvarme, para mostrarme que yo soy pecador. Apenas llegó la ley, los 10 mandamientos, empecé a identificar, como lo acaba de hacer ahorita, ya me revela que yo soy un pecador. Eso me revela que yo vivo en una naturaleza caída. En otras palabras, si yo ando en esa naturaleza caída, es imposible que yo cumpla la ley. ¿Estamos de acuerdo? Es imposible. Me muestra que soy pecador, que el pecado está en mí. Como decía David, en pecado me concibió mi madre. La ley así no me puede salvar. El que intenta salvarse obedeciendo a la ley, ya está perdido. Eso no tiene sentido. Puede considerarse pecador. Sería como alguien que intenta borrar con tinta algo que escribió. Estáis redundando y nunca va a borrar. Antes va a ser un pegote peor del que estaba ahí. Solo en Jesús podemos encontrar la solución y la salida. Sí, soy pecador y debemos confesarlo. Somos pecadores. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que hizo todo por mí, que vivió una vida pura y santa, que murió por mi pecado, por mi condenación, para que yo tuviera libertad. Ese es mi Señor Jesucristo, amén. Él sí es el único. Y cuando yo, de pronto para que no haya confusión, si yo intento cumplir la ley para salvarme, estoy perdido, no lo soy. Pero ahora, si yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, es a través de la fe en Jesucristo que yo soy salvo. Y ahora las obras que se derivan de eso es obedecerle. Entonces
voy a procurar no enojarme, voy a procurar no codiciar, voy a procurar no adulterar, pero eso es diferente. ¿Ves la diferencia? Y más adelante vamos a estar explicando un poco eso, porque hay muchos de nosotros que en el pasado pensábamos que porque hacíamos esto y esto y esto iba a ser salvo, pero no es así. Solo por fe, muy bien, solo por fe. Ay, es que si no hago esto pierdo la salvación. Nada que ver, solo por fe. Aquí termina el juicio a la humanidad. ¿Cuál fue la sentencia? Condenación. Así que con esto llegamos a una primera parte en el estudio de Romanos, desde el capítulo 1, versículo 1 a este capítulo 3, versículo 20. Y esa sección la podemos llamar condenación. ¿Será que se nos olvida? Condenación, para que todos lo sepamos. Pero ahí no queda todo. De aquí en adelante viene una segunda parte que se llama justificación. ¿Cómo se llama la primera parte? Condenación, hasta capítulo 3, versículo 20. De ahí en adelante, por otros 2 capítulos, justificación, y ya vamos a mirar eso. Esa es la esperanza para nosotros, y vamos a estudiarlo con todo el amor para poder seguir avanzando. Bueno, recapitulemos. ¿Qué les pareció? ¿Interesante? Primero en la presentación, ¿tiene alguna ventaja el judío? Eso es lo que estudiamos hoy, y eso es lo que veíamos en el versículo 1. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Mira, tener la verdad en las manos no significa tenerla en el corazón. El que yo tenga acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, no quiere decir que está en mi corazón. ¿Cuántos creen que por cargar una Biblia debajo del hombro ya creen que ya son salvos? No, ya la Biblia la podemos manejar hasta en el celular. ¿Será que eso nos hace salvos? No. Dios no cambia cuando el hombre falla. Dios se mantiene fiel, lo que veíamos. Dios, si tú no cumples, Dios se mantiene fiel, hay castigo. Si tú cumples, hay bendición. Dios permanece fiel. La fidelidad de Dios no depende de la naturaleza humana. Nosotros somos los que somos fieles e infieles, pero Dios permanece fiel. Amén. Medita, esta pregunta para ti. Medita ahí en internet. ¿Estoy viviendo lo que sé de Dios? ¿O solo estoy acumulando conocimiento espiritual? Y aprenda y aprenda. Yo conozco tantas personas que, ay, qué bonito este estudio, qué bonito esto otro, qué bonito esto, y siguen, y voy a estudiar esto y aquello otro. Solamente acumulando conocimiento espiritual. Pero la idea no es esa. La idea es que tú y yo seamos transformados, que la verdad de Dios nos cambie. Amén. Bendito sea el Señor. Muy bien. Sigamos. Segundo punto, la evidencia. La evidencia es que no hay justo ni aún uno. Eso lo veíamos como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo en el versículo 10. ¿Sabes? El problema del hombre no es que tropieza, es que camina lejos de Dios, así de arrancada. El problema no es que, ay, me caí, me tropecé en este pecado, en esto. No, ese no es el problema. El problema es que tú andas lejos de Dios. Muchas veces caemos nosotros precisamente por alejarnos de Dios. A muchos les he dicho, tú no caíste en ese momento, tú caíste antes, desde que te separaste de Dios. Ahí estuvo tu punto muerto. No te separes de Dios para que Dios te pueda apoyar, ayudar y librar. El pecado no es un error superficial, es la condición profunda que afecta mente, voluntad y emociones. Eso es el pecado. Siguiente, el ser humano no es naturalmente bueno, que a veces falla, sino es un pecador que necesita redención total. A veces pensamos, sí, es que el ser humano es bueno. Eso lo dijeron algunos de los filósofos del siglo pasado. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Mentira, el hombre nace malo por su naturaleza pecaminosa heredada. Entonces no es que sea naturalmente bueno y que a veces falla. Es un pecador que necesita la redención total. Apréndete que es algo bien interesante que uno aprende en teología. No somos pecadores porque pecamos. Pregunta, ¿tú eres pecador porque pecas? O sea que si no pecaras, ¿no eres pecador? No, tú no eres pecador porque pecas porque tú eres pecador. Por el hecho de que tú eres pecador es que pecas. Si es clara la diferencia, interesante, ¿cierto? Memoricémosla. Bueno, medita. De nuevo otra pregunta para ti.
¿Reconozco realmente mi condición delante de Dios o sigo comparándome con otros? Es que lo bonito es que yo me comparo con los otros y yo no soy tan pecador como este que tengo aquí al lado. Yo no soy esta piltrafa que no sé qué. Este sí se porta de esta cosa. Este sí tal otra cosa. Y me ando comparando con todos. No te compares con todos. A más de uno le he dicho, compárate contigo mismo y compárate con Jesús. Eso sí es lo que tienes que hacer. Pero mientras tú te sigas comparando con los demás, siempre habrá personas mejores y peores que tú. No, busca la excelencia. Tienes que reconocer tu condición delante de Dios. Amén. Tercero, veredicto final. Esta es la parte que concluimos. Que toda la humanidad está bajo condenación. Dice el versículo 17, que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. ¿Sabes? La ley no fue dada para justificar, sino para revelar el pecado. Acuérdate de eso. La ley no te va a justificar. Así tú honres a tus padres, así tú no violes el día del sábado, así lo que sea. Eso no es para que te justifiques. Ese no es el propósito de la ley. Ese propósito es para revelar que tú eres pecador. Ese es un espejo, no un limpiador. Esta palabra me gustó. La ley es un espejo. Cuando tú te miras, uy, está diciendo que está mal que yo diga groserías, entonces es un espejo, quítatelo. Es un limpiador. Ay, está diciendo que yo no debo odiar a mis enemigos. Ya me di cuenta, quítate eso. Es un espejo, no es un limpiador. El limpiador es el Espíritu Santo que te ayuda a que te quites eso. Amén. Siguiente, nadie puede salvarse por sus propias obras. ¿Estamos de acuerdo? La justicia humana es insuficiente ante la santidad de Dios. Dios es un Dios blanco, puro, excelso, perfección, santo, santo, santo. ¿Quién cree que puede acercarse con algo de suciedad delante de un Dios tan excelso? Nadie. La ley señala la mancha, pero no puede quitarla. La ley te dice, eres pecador en esto, aquí, pero no la puede quitar. Otra pregunta para meditar. ¿Estoy confiando en mis obras o en la gracia de Dios para mi salvación? No confíes en tus obras, que porque haces esto y aquello otro, etcétera. No, es que yo di una donación grande y ya con eso me voy a salvar. ¿En serio estás creyendo? Error. No, es que yo ayuné por X tiempo y entonces yo creo que ¿en serio estás creyendo eso? Error. ¿Estás confiando en tus obras o estás confiando en la gracia de Dios para tu salvación? Llegamos al punto de medita esta semana. Ya cerrando. El evangelio comienza con una mala noticia, ¿sí o no? Es lo que escuchamos. ¿Cuál es la mala noticia? Estamos perdidos. ¿Todo el mundo la entendió? Ojo, que eso es importante. Que lo reconozcamos es el primer cambio, el primer paso para el cambio. Estamos perdidos. Para que podamos valorar la buena noticia. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Hay alguien que nos salva. Cristo, quien murió por nosotros para darnos vida eterna. Qué interesante, medita en eso. Mira, reconocer nuestra condición de que somos pecadores no nos destruye. ¿O será que sí? No, apenas yo me di cuenta que era un pecador, estoy muerto, ya estoy destruido. No. Reconocer esa condición no nos destruye. ¿Sabes qué? Nos posiciona para recibir de su gracia. Es el camino. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le preguntan. Y dice, primer paso, arrepiéntete. Reconoce que eres pecador. Pídele perdón a Dios. Y luego, cree en Jesucristo. Mientras no reconozcamos que somos pecadores, ¿sabes qué? Todo esto pasará. Nadie le tendrá en cuenta. Yo he hablado con personas que les hablo acerca del amor de Cristo y todo, pero ellos no se creen pecadores, se creen justos. Se creen que no, pero yo no he hecho nada malo, pero yo no he matado. Perfecto. Mientras tú no reconozcas esa condición de pecador, no puedes optar por la gracia de Dios. Solo quien reconoce su ruina aprecia la salvación. Wow, qué palabra tan bonita, ¿cierto? Dios no sana al que se cree sano, sino al que reconoce su enfermedad. Si no reconocemos nuestra enfermedad, no vamos a ser salvos, sanados. Amén. Otra pregunta para meditar. ¿Has permitido que esta verdad te humille o sigues resistiéndola? ¿Todavía te sigues creyendo justo? ¿Todavía crees que tú
te comparas con los demás y no, es que yo soy mejor y yo no soy tan malo como los otros. O de una vez por todas reconoce que eres culpable, que mereces el castigo. Es tiempo para hacerlo, es tiempo para reconocerlo. Amada iglesia, cierra tus ojos y medita. Soy agradecido al saber que Dios no expone el pecado para condenarme sin salida. Le doy gracias a Dios porque Dios no me está mostrando que soy pecador para condenarme solamente, sino para guiarme al arrepentimiento. Ese es el objetivo, sea agradecido. Dios te está hablando acerca de que eres pecador, no para condenarte, sino para mostrarte la gracia de Dios en tu vida. Estoy considerando ya dejar de justificarme y empezar a rendirme ante Dios. Ya es tiempo de que dejes de justificarte, de que dejes de creerte justo y empieces a buscar y a rendirte ante Dios. Reconozco que Dios no me muestra mi pecado para aplastarme, sino para rescatarme. Reconócelo de una vez. Dios te está mostrando todo esto es para rescatarte,